¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Rodrigo Sigal, director del CEMAS y de Visiones Sonoras, que en este año estamos muy contentos de llegar a nuestra edición número 17 en el 2021. Y antes de presentar a nuestras invitadas de la mesa del día de hoy, quiero agradecerle de manera muy especial a todas las instituciones y entidades que han hecho posible que podamos seguir adelante con Visiones Sonoras en toda la situación de transición entre la pandemia y lo presencial. Por supuesto, a la Secretaría de Cultura Federal, a la Secretaría de Cultura Estatal en Michoacán, en donde está el CEMAS, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia, por supuesto a Fundación Telefónica y a todas las entidades que nos han apoyado a lo largo de todos estos meses para poder llevar a cabo Visiones Sonoras y en general las actividades del CEMAS. Muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Gracias a todos los participantes del festival, de manera muy especial a todas las compositoras que nos acompañan el día de hoy y también al personal del CEMAS que durante muchos meses ha estado trabajando para poder tener con nosotros todas estas actividades y esta nueva modalidad híbrida que vamos a explorar a lo largo de los meses. Así que los invito a que vean todas las actividades que tenemos en Visiones Sonoras para ustedes este año, que no se lo pierdan y también, bueno, pues agradecer muchísimo a las embajadas y a todas las entidades que pueden ustedes ver en la página que nos han apoyado. Sin ellos sería absolutamente imposible tener todas estas actividades, así que muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos, tenemos la mesa organizada por la querida amiga del CEMAS y de muchos años personal, Ana María Romano, que se llama El Lado B, que también es el Lado A, pioneras de la música electrónica en América Latina, lo cual es una propuesta que me parece súper relevante para lo que, por supuesto, lo que el CEMAS hace y lo que hemos hecho por muchos años, y también para el Visiones Sonoras en el contexto actual, me parece que es un espacio súper interesante. Y bueno, como en las otras mesas, primero que nada, agradecerle muchísimo a las participantes que están con nosotros para la grabación de hoy, a Teresa, a Alma, por supuesto Valeria y a Dina Izarra también, y bueno, Ana María Romano que las va a presentar, como he hecho en otras ocasiones, no presento yo a los invitados, esto es un proyecto y una idea de Ana María, así que le voy a dejar el espacio a ella, pero les quiero agradecer a nombre del CEMAS y de las instituciones que trabajamos para Visiones Sonoras muchísimo pues su tiempo y que puedan compartir con nosotros su experiencia en estos temas, y Ana María por organizarlo, te lo agradezco mucho. Así que bueno, bienvenidas a Visiones Sonoras 2021, a la edición 17, bienvenidas de regreso al CEMAS, bienvenidas a este experimento híbrido y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mesa, estoy seguro que va a ser súper interesante. Muchas gracias y las dejo entonces para que puedan presentarse y compartir con nosotros un rato. Gracias. Hola, muchas gracias Rodrigo por tener siempre abiertas las puertas del CEMAS y de Visiones Sonoras eh, para las propuestas que salen de, desde mis inquietudes y para compartir eh, y seguir como tejiendo, porque creo que esa es como parte importante, ¿no? Que seguimos como tejiendo y fortaleciendo como los vínculos que hemos venido creando desde ya hace tantos años, como mencionabas. El CEMAS pues es un espacio que sin duda es un referente en América Latina, que ha hecho un trabajo por las artes electrónicas muy importante. Entonces, pues para mí es como muy significativo poder desarrollar esta mesa eh, sobre pioneras, el lado B, que es el lado A, pioneras de la música electrónica en América Latina. Muchas gracias, Tonali, por el apoyo técnico también y, como siempre, buen viento y buena mar para el CEMAS. Son los deseos que siempre hemos manifestado desde yo personalmente y desde en tiempo real. Bien, para hoy entonces, nuestra mesa, quiero agradecer también a las invitadas por su disposición y su generosidad para estar en este espacio y para compartirnos sobre sus experiencias, sobre sus trabajos. Voy a hacer primero como una presentación muy breve de ustedes,
o sea, como una mención más bien, y luego les doy la palabra. Eh, Estamos con Adina Izarra, que es de Venezuela. Ella es compositora, docente y recientemente improvisadora, ¿cierto? Ella, para mí, yo te agradezco muchísimo, Adina, tu presencia acá, porque tú siempre has estado en las listas que yo he venido haciendo de pioneras de la música electrónica en América Latina. Ha sido una inspiración, entonces, eh, pues muchas gracias por estar acá. Está también Alma Laprida de Argentina. Ella es compositora y artista sonora y en este momento se encuentra con otras dos personas, ya nos contará ella en detalle, haciendo una investigación sobre las pioneras de la música electrónica en Argentina. Valeria Valle, ella es chilena, compositora, es directora del colectivo Resonancia Femenina, es docente también y ha desarrollado una amplia investigación sobre la compositora Leni Alexander. Está Teresa Díaz de Cosío, mexicana estadounidense, si no estoy mal, ¿cierto? O bueno, ya nos dirás ese detalle. Es flautista, improvisadora, docente y ha venido desarrollando una investigación sobre compositoras mexicanas del siglo XX con un enfoque particular en Alida Vázquez Ayala. Bien, entonces, para empezar, quisiera invitarlas a que cada una nos comente sobre su trabajo, sobre su quehacer y sobre su trayectoria, eh, digamos que de manera muy concisa. Si quieres, empiezas, Adina. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Eh, Siempre es un placer intercambiar contigo, Ana María, y me encanta estar aquí con Valeria, Teresa y Alma. Eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿O de dónde vengo? Bueno, yo soy compositora formada clásica, acústica, por decirlo así, pero con los años me he ido inclinando más hacia lo electrónico, sobre todo cuando será en los años finales de los 90 ya todo se veía resumido en un laptop, ¿no? Ya no había que tener esos grandes laboratorios tan caros, del cual yo no disponía, y me permitía alejarme de los teclados MIDI, que nunca me gustaron. Entonces, bueno, retomé la electroacústica y cuando empezaron a ver todas estas cosas interactivas, yo diseñaba unos patches en Mac súper difíciles con pedales y cosas así. Y antes de un gran colapso, antes de un concierto en el SEGMAS, decidí no darle tantos controladores al intérprete, sino tomarlo yo. Y ahí ya arrancó estos últimos 10 años de improvisación. Y actualmente tenemos un grupo relativamente grande de improvisación que incluye un compositor ecuatoriano, Daniel Campoverde, trabajando con hardware de síntesis, Rubén Riera trabajando con Ableton, y otros músicos ecuatorianos también tocando instrumentos que nosotros transformamos. Entonces ya estoy de cabeza en la improvisación y aprovechando y remezclando una cantidad de cosas que he hecho antes. Estoy en la Universidad de las Artes, soy docente básicamente de síntesis. Eso es todo, creo yo. Vale, gracias. Podemos seguir, si quieren, en el orden en que hice la presentación, que en realidad fue un orden alfabético. Alma. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, no? ¿O subo un poquito? Ah, bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo y al CEMAS por disponer de este espacio. Muchas gracias a Ana María por invitarme y es un placer estar junto a Valeria, Teresa y a Dina, a quien, bueno, no conocía, así que nos estamos conociendo ahora. Bueno, yo soy compositora y artista sonora, tal vez. Es algo que siempre te estoy dudando, pero por ahora voy a decirlo así.
Em, y estudié piano en un conservatorio, después estudié un poco de artes electrónicas en la Universidad de 3 de Febrero. Y además de desarrollar mi trabajo como artista, hace unos años y bueno, debido a haber sufrido un poco en carne propia algunas injusticias, o lo que considero injusticias, por ser mujer en el campo de la música, empujo algunas iniciativas, em, algunas más punks y otras más armadas, digamos. Pero, por ejemplo, armé un grupo en Facebook llamado Mujeres en la Experimentación Sonora en Latinoamérica, y ahí hay un documento abierto en donde muchas personas han ido completando quienes están experimentando con sonidos en toda Latinoamérica. Pronto, esperemos, podremos anunciar el pasaje, la transformación de esa lista a un sitio web más adelante. Y en este momento, como contaba también Ana María, estamos junto a Gabriela Damola y a María Belén Alfaro, trabajando en un libro que se editará, esperemos que el año que viene, en Argentina, sobre estas pioneras de la música electrónica en Argentina, ¿no? Bueno, después supongo que habrá tiempo en la conversa para contar un poco más. Gracias, Alma. Valeria. Hola, queridísimas colegas, qué gusto verles, me tiene muy contenta poder compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, yo trabajo acá desde Chile. Mi labor ha sido bastante enfocada en el trabajo de la maestra Leni Alexander y todas las innovaciones que ella hizo en la música, incorporando elementos que eran muy vanguardistas. Entre esos, obviamente, el desarrollo de la música electrónica, el manejo de la cinta, el trabajar en radiodifusión, el incorporarse en Colonia y como programadora. Y eso también como una iniciativa que me ha permitido conocer la actualidad que tiene nuestro país a través del Festival Leni Alexander que desarrollamos con Resonancia Femenina, y desde ahí poder conocer el trabajo de paisajista sonora, de nuevas experimentaciones con la música electrónica, la gente que trabaja con digamos, lo que es como Georgina Canifru, que trabaja con la geolocalización sonora, y eso ha permitido ir ampliando el rango de lo que ha sido el trabajo del terreno como más electrónico y de paisaje sonoro en Chile, y ha sido muy potente conocer esas iniciativas y también poder difundirlas en los distintos medios. Así que espero contarles ahí después más detalles de cada una de estas iniciativas. Gracias. Teresa. Hola a todas, me da mucho gusto estar aquí y agradezco mucho el espacio y la invitación. Yo vivo en la región fronteriza entre México y Estados Unidos y mi actividad se desarrolla en esta zona de los dos lados de la frontera. Soy flautista y a través de este camino como instrumentista fue que sentí como un vacío o una necesidad por explorar más el trabajo de mujeres. Entonces tenía un par de años ya investigando y cuando inició la pandemia encontré un texto de Esperanza Pulido donde mencionaba a Lida Vázquez, alguien a quien jamás había escuchado, y de ahí es que inicia este proceso que he vivido por el último año y medio de investigar la obra, vida y descubrir cómo a lo largo de la historia fue fácil que figuras como ellas, cuando estaban en contextos donde no se creaban estructuras para su trabajo, era fácil que cayeran en grietas de la historia. Entonces he venido desarrollando este trabajo y ese ha sido
junto con la actividad como flautista, lo que he hecho en los últimos meses. Muchas gracias a todas. Bueno, pues entremos en materia. Para mí es importante plantear esta mesa porque creo que todas las que las que estamos acá, hemos sentido en algún momento de la vida cómo ese ser mujer nos ha aislado o nos ha silenciado de diferentes maneras. Obviamente esto ocurre porque pues estamos en un sistema que históricamente, digamos que negó la esfera pública para las mujeres y además en el ámbito de la tecnología sí que más digamos que se focalizó la atención o como que se le dio la responsabilidad o el manejo más bien de la tecnología al ámbito masculino. Eso es teórico, porque cuando revisamos la historia de la música electroacústica, vemos que había mujeres trabajando a la par que los nombres icónicos que conocemos en la historia de la música electrónica. Y que además no eran 2 o 3, sino que en realidad eran bastantes. Entonces, como siempre, sabemos que pues finalmente es nuestra responsabilidad también narrar nuestras historias. Ahora, creo que ese narrar nuestras historias no es tan sencillo. Pienso que hay que debatir como los relatos oficiales, como el pensar, como el hacer la historia como de una manera estática, ¿no? O sea, como de mirar el pasado como si fuera algo estático, algo que no muta. Y por eso, digamos que en este momento consideramos relevante tener esta conversación. La idea de poner en el nombre de la mesa el lado B, que también es el lado A, es porque siempre hemos estado ahí, las voces de las mujeres siempre han estado presentes, pero son estas estructuras las que, digamos que nos han silenciado y no han permitido que se amplifiquen esas voces. Como decíamos hace poco, las mujeres siempre hemos tenido voz, quizás lo que no hemos tenido ha sido el micrófono y el parlante para amplificar nuestras voces, ¿no? Porque las creaciones están ahí. Entonces, digamos que intentar hacer una historia o narrar una historia, definitivamente creo que tiene el reto de romper con los discursos canónicos, ¿no? Entonces ahí entra como la primera pregunta, y es esa figura del pionero o de la pionera, digamos que tiene matices, ¿no? O sea, podemos estar reconociendo el trabajo y los aportes de una persona al reconocerle como pionera, pero también podemos estar silenciando otras voces que están a su alrededor y también podemos estar ocultando un contexto porque estamos focalizándonos solamente en una persona, ¿no? Y digamos que ahí me parece a mí que puede ser un poco complejo asumir como este reto de hacer como listados y de denominar quiénes son pioneras, porque además de pronto a algunas no les gusta que les digan así, en fin, ¿no? O sea, hay muchos matices. Entonces, quisiera invitarlas a que cada una, desde su perspectiva y desde su trabajo, por supuesto, nos comente sobre esa idea de ser pionera, o sea, qué es ser pionera, qué representa y cómo se manifiesta ese ser pionera.
Cualquier orden. Sí, sí. Bueno, mira, yo en lo particular no me considero pionera en el contexto de Venezuela. Venezuela ha tenido como tres o cuatro grandes olas de la música electrónica y que por diversas circunstancias se muere la música electrónica y vuelve a nacer. Ciertamente hay un montón de compositores previos a mí y no necesariamente estudié con ellos, pero sí, ellos hicieron su camino, ¿no? Yo tuve la suerte de poder traer de alguna manera la música electrónica a la universidad, a nivel de maestría. Y entonces, claro, eso le da todo un apoyo estructural que permitió que de hecho algunos de los compositores contemporáneos conmigo que habían hecho música electrónica mucho antes que yo vinieran a sacar su grado, como Ricardo Teruel, Miguel Noya, que irónicamente gente de mucha más trayectoria que yo resultaron ser alumnos míos, ¿no? Pues dentro de las formalidades. Yo he tenido mucha suerte y quizás la suerte se deba a que el mundo de la electrónica en Venezuela era muy pequeñito y como les digo, fallecía a cada 10 años, desaparecía, ¿no? Entonces, en ese contexto, no soy la primera mujer que lo hace, mucha gente lo hizo como a nivel de pregrado, como unas materias, pero sí tuve la plataforma que me dio la Universidad Simón Bolívar para, digamos, empezar a hacer un trabajo. Yo siento que el mundo no solo de la electroacústica, sino de la composición en general en Venezuela no es muy afortunado en el sentido de que tiene muy poco apoyo del gobierno y estamos todos con el mismo saco. O sea, desafortunados estamos los hombres y las mujeres que estamos metidos en la música contemporánea venezolana. Hola, les cuento que, bueno, como les había dicho, estamos junto con Gabriela y con Belén pensando en este libro y trabajando en este libro, dialogando permanentemente con musicólogos, ¿verdad? Acerca del enfoque, de a quiénes incorporar, por qué, cuál es el recorte, ¿verdad? Y así como les dije que el libro, les dije así como rápidamente que el libro es sobre pioneras de la música electrónica, justamente en los últimos días con nuestro grupo estuvimos preguntándonos si esa era la palabra que definiría un posible título, que falta para ponerle título al libro, ¿no? Así que venimos un poco reflexionando sobre eso, pensando en que la idea de pionera de la música electrónica, por lo menos en mi caso, primero lo vi circular en medios, en redes sociales, desde el anglosajones, digamos, para hablar sobre estas mujeres que en los 50, en los 60 estuvieron trabajando con medios electrónicos, ¿no? Con estos primeros medios electrónicos, y que entonces, por un lado, pensando en un libro que a pesar de que sea una editorial independiente, pequeña, queremos que el libro llegue a las personas, ¿no? A los destinatarios correctos, queremos que lo compren personas, digamos. Entonces, la palabra pionera puede ser muy interesante para muchas personas que ya identifican el título Pioneras de la Música Electrónica como a las mujeres que estuvieron trabajando en esa época. Pero por otro lado, cuando lo pensamos más, pionero parece ser como una palabra que se usa para cuando hay que conquistar un campo, un terreno. No sabemos si es una metáfora que nos convence. Y además, bueno, dialogando con musicólogos, cómo está pensándose la historiografía hoy de todas, bueno, de los campos del arte en general, se está pensando más bien en procesos donde las personas se inmiscuyen, actúan, etcétera, más
más colectivamente y más a nivel proceso que individualmente, ¿no? Entonces estamos ahí pensando cómo podríamos llamar a este libro, si pensar en el pionerismo o no. Y hace poco conseguí este libro de Johan Merrich, en donde para hablar sobre la historia de estas primeras mujeres, donde hace un recorrido por Latinoamérica, por Asia, digamos, es bastante interesante, bastante completo. El nombre del libro es Una breve historia de la música electrónica y sus mujeres protagonistas. En este título tampoco usa la palabra, por ejemplo, compositoras, ¿no? Este título que suena un poco extraño, evade ciertos términos, como el de compositora y como el de pionera. Así que estamos justamente en medio de ese debate. Me gustaría mucho saber qué piensan las demás. Bueno, en mi caso, yo creo que la palabra pionera tiene como esa necesidad como de establecer un inicio en algo. Y yo creo que con la ausencia de investigaciones que hubo, porque ahora obviamente hay muchas más, siempre creo que va a quedar alguien afuera y ese como que ha sido mi temor, porque puede ser que no logremos llegar a ese inicio real de quién partió con estas experimentaciones y con esta búsqueda. Entonces, creo que un poco como la necesidad de poder establecer un inicio de una investigación puede, claro, establece la palabra pionera, pero a mí me da ese pudor, por ejemplo, de que quede una fuera, de que estuvo antes. Por otra parte, creo que es importante establecer como parámetros de época, por ejemplo, qué ocurrió a principios del siglo XX, dónde estaban ubicadas, si había alguien, tratar como de focalizar los puntos investigativos eh, y también como apuntando a por qué no estaban en los espacios comunes donde se debiese haber desarrollado sus proyectos, ¿me entiendes tú? O sea, por ejemplo, acá en Chile tenemos a Iris Sangüesa, que trabajó en el Instituto Di Tella en Buenos Aires, y en que en Chile siempre se habla de Vicente Azuar, ¿cierto? Entonces tienes como una mirada de por qué no se habla también de Iris Sangüesa, por qué su trabajo no también es parte de, siendo que trabaja y trabajó muchos años en el Ditela. Entonces, esas cosas como que a mí son las que me importa un poco como entender, por qué está ese proceso como de, ¿qué pasó ahí? Pasó que ella no quería, pasó que no le dieron la oportunidad, pasó, ¿me entiendes tú? Como entender la realidad de esas ausencias en la música. Esos capítulos de ausencia me parecen como interesantes el descubrir el por qué gatilló esa ausencia. Entonces, cuando, claro, uno pone la palabra pionera, es como bien heroico, ¿me entiendes tú? Es como, claro, por lo que decía Alma, esa cosa como de conquista, logramos llegar, estamos acá, y siento que, claro, un poco en toda la invisibilización que hemos tenido, una de repente sí lo siente así, pero yo creo que es importante ir construyendo un espacio comunitario, colaborativo, no es que una vaya a conquistar el terreno del otro, ¿me entiendes tú? Yo siento que ese es como para mí también el tema, porque no es voy a ir a conquistar tu terreno, sino que en realidad no es tu terreno, es el terreno de quien quiera habitarlo. Y eso yo creo que para mí es como súper importante establecerlo en estas búsquedas que tenemos, que tienen que ver también con las referencias. Y claro, me da un poco pudor la palabra pionera, prefiero como protagonista, eh, soñadora, no sé, otras palabras más poéticas que pionera. Sí. Esa es como mi opinión al respecto. Hago eco a todo lo que se ha mencionado porque también en el trabajo que he estado haciendo me he dado cuenta de que muchos de los cánones que estaban establecidos y bajo la lupa que todas estas compositoras fueron vistas, a veces no encajaba su vida, por ejemplo, en lo que significaba ser un compositor, alguien que desde el inicio de su carrera a veces representaba una figura que podía llegar a ser alguien. He visto que muchas de estas, o me he encontrado con situaciones en las que algunas mujeres empezaban a escribir un poco más tarde que, por ejemplo, en los 30s, y
eso a veces bajo los cánones de ciertas instituciones les ponía ciertas limitaciones a lo que podía llegar a ser su carrera. También creo que ha sido interesante conocer e investigar el trabajo, cómo han ido o cómo desarrollaron su trabajo y las redes de apoyo que surgieron entre otras mujeres para hacer colaboraciones, crear plataformas y poder llevar sus obras a otras comunidades. Entonces, coincido en que al revisar la historia y hacer una panorámica general de los contextos donde se estaban desenvolviendo sus carreras es interesante. También el contexto en que nace la electroacústica en cada país, ¿no? En Venezuela fue una cosa bien menor, de alguna manera, con Azuar fundando lo que fue fonología. Era una cosa experimental y, como tú dices, no era el terreno como dice Valeria, no era el terreno de nadie. Y ahí nosotros encontramos a la profesora Isabel Aretz, que entra a hacer trabajo a la par que los otros hombres. Entonces yo creo que de alguna manera hemos tenido la suerte que no son grandes reinados donde viniera a ponerse como el dominio masculino, porque eran cosas como muy experimentales y todos cabían. De todas maneras es una historia, en Venezuela el caso es una historia bastante menor, a pesar de que ha sido muy bien documentado. Nunca ha sido de gran atractivo para los medios de poder tener el agarre. No lo podemos comparar, por ejemplo, con el sistema de las orquestas juveniles y el mundo de la dirección orquestal y esto, que representaba mucho poder y mucho dinero. Entonces, de alguna manera, nos dejaron tranquilas. Sí, pues es intencional. eh, Me parece interesante poder debatir como sobre esos términos porque, claro, está lo que hemos comentado, pero también al mismo tiempo está como está otro lado como de reconocer los aportes que pudieron hacer, ¿no? Por ejemplo, la historia en Colombia con Jacqueline Nova. Jacqueline Nova definitivamente pues fue la persona que abrió camino, ahí sí como los pioneros estadounidenses, o sea, como esa noción, como mencionaba Alma, con los medios electrónicos en el país. Y eso a ella le trajo una hostilidad muy fuerte por parte del medio musical, más que de otras artes, ¿no? De hecho, ella estableció vínculos muy fuertes con artistas de las artes plásticas y visuales, con gente del cine, porque digamos que esa práctica electroacústica acá, pues, y digamos que la personalidad de Jacqueline Nova también, que era una mujer autónoma que quería hacer sentir su voz y se manifestaba sin ningún problema, pues le generó eh, problemas, o sea, como desavenencias más bien. Eh, Como hemos comentado, claro, cada contexto tiene sus particularidades. em, y, y hay algo que mencionaba Valeria que me parece importante y es con relación a los referentes, ¿no? Es decir, en la academia musical no nos enseñan referentes de mujeres, ¿no? Mujeres que estaban trabajando eh, justamente al mismo tiempo que los que sí están referenciados en los libros de la música electroacústica, ¿no? Entonces, por eso para mí en este contexto, esa palabra de pionera tiene como esa dualidad extraña ahí que me parece importante como retomar, problematizar, eh, porque bueno, pues sí, finalmente no es una palabra, digamos que plana, ¿no? Em, por ejemplo, hemos conocido historias, eh, bueno, no, voy a retomar acá. Em, Hay un documental que hizo Tamara García, una realizadora
española que vivió 10 años en Argentina, o sea, le hizo un documental a Beatriz Ferreira. Beatriz Ferreira es reconocida como dentro de esa lista de pioneras de la música electrónica en América Latina, ¿cierto? Ella nació en Córdoba en 1937. Algo que quiero anotar acá es que Córdoba, por alguna razón, es como una cuna de mujeres compositoras en el medio electroacústico. Hay un montón, o sea, dentro de esta lista de pioneras hay un montón. Pero entonces Beatriz Ferreira le decía a Tamara, a mí ahorita me están haciendo caso porque estoy vieja, pero durante muchos años nadie escuchaba mi voz. Y durante muchos años fui la secretaria de Pierre Schaeffer, ¿no? Entonces, cuando traigo a cuento lo de la esfera pública, pienso en que, por ejemplo, acá en Colombia, en el siglo XIX, muchas mujeres compositoras firmaban con inicial y con apellido para no exponerse públicamente. En la literatura también pasaba lo mismo, o se utilizaba seudónimo, ¿cierto? Y la Academia Nacional de Música, que después se convirtió en conservatorio, tenía dos secciones, la sección masculina y la sección femenina. Para mí, la sección femenina era un espacio de segregación porque mientras que en la sección masculina se pretendía que los hombres que estaban ahí iban a formar una carrera profesional como intérpretes, como compositores, no importa. En la sección femenina lo que se esperaba era que aprendieran a cantar o a tocar el piano o a tocar guitarra principalmente para poder enseñarle a sus hijos en casa y para poder amenizar las reuniones sociales familiares. Es decir, en ningún momento se estaba planteando en esa sección de la Escuela de Música, en esa sección de mujeres de la Escuela Nacional de Música, que una mujer quisiera desarrollarse profesionalmente, ¿no? Ahora, obvio, eso en ese momento histórico lo podemos pensar en la arquitectura, en la ingeniería, en la medicina, ¿cierto? Pero hay algo muy paradójico y es que sé que sucedió en América Latina y es que muchas mujeres, digamos que fungieron un poco como mecenas, ¿no? Es decir, eran mujeres de una clase socioeconómica alta, es decir, tenían recursos económicos para apoyar diferentes, no sé, procesos. Por ejemplo, acá Teresa Tanco, si bien era compositora, digamos que en los libros de historia, o no en los libros, en el relato histórico convencional, queda más como gestora, y entonces gracias a ella, por ejemplo, Ponce de León pudo estrenar la primera ópera que se hizo aquí en Colombia, ¿no? Entonces, claro, no se trata de debatir ni de ponernos en el lugar de que los hombres son malos y las mujeres son buenas, no, eso es ridículo, o sea, eso es simplificar de una manera muy como insípida la cosa, ¿no? Pero entonces, volviendo sobre eso, quisiera que comentáramos un poco cómo entonces podemos aportar para romper esos relatos canónicos. Bueno, yo creo que ya he conversado con esto con Ana María. La clave sin duda está en la educación. Eh, yo este año di un curso de análisis de la segunda parte del siglo XX para la maestría en composición de aquí de la Universidad de las Artes en Guayaquil y quise hacer 50% hombres y 50% mujeres y tuve que estudiar muchísimo porque bueno, más del 50% hombres era muy fácil conseguir, pero ya la búsqueda del repertorio de la partitura, no solo el nombre, ¿no? De mujeres paralelas a todos los desarrollos de la segunda parte del siglo XX, me tomó mucho tiempo, quizás no habían cosas de buena calidad en YouTube, quizás no conseguí los nombres, pero yo creo que no llegué al 50% de las compositoras y no necesariamente latinoamericanas para no hacer, digamos, tenía como que ir viajando por la segunda mitad y no quedarme quizás con mis contemporáneas que
tenía muchos materiales a la mano. La clave está en la educación, la clave está en la información y el esfuerzo de los profesores de si tú das repertorio uno y uno, y si vas a hacer análisis uno y uno. Yo no comparto tanto de resaltar el hecho de que son mujeres, sino que para los jóvenes, que yo trabajo con adolescentes y jóvenes, sea normal. O sea, la primera obra electroacústica que mi grupo escuchó fue de una mujer. Pero yo no dije, fíjense que es de una mujer, ¿no? Sino es normal. Y esta señora, ella es la crack, como dicen aquí, ella es la crack de esto, y no dice, no resalta que es mujer, o sea, que entre la normalidad, ser mujeres. Sí encontré, bueno, tuve amigas que me ayudaron muchísimo, muchísimo con repertorio, pero había técnicas específicas que yo quería resaltar y no encontraba mujeres, no porque no las hubiera, sino porque no las tenía a la mano, no tenía repertorio a la mano. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas importantes, ¿no? De los materiales que estén accesibles, las páginas web, los libros, todo eso es de suma importancia, pero yo haría un llamado a todas las mujeres que dan música, de que es el reto a que el 50% de lo que dan sean de mujeres, y ahí es donde uno empieza a ver mucho más la realidad. Porque, ay, cítame 3 nombres de mujeres, ay, sí, sí, también existen 3 mujeres que componen por ahí, y por lo general decimos siempre las mismas. Pero plantéate tu curso de pregrado, de posgrado, donde 50% del repertorio que tú trabajas a fondo es de mujeres, ya sea de historia, ya sea de musicología, ya sea de análisis, ya sea inclusive modelo en las clases de composición. Ese es el reto, creo yo. Yo comparto mucho lo que dice Adina. Yo trabajo en 2 universidades y mi preocupación ha sido equilibrar la bibliografía, o sea, buscar los referentes, tener todo el material necesario. Bueno, la red que ha sido súper importante en eso porque me ha permitido tener contacto con más compositoras, más creadoras, más artistas sonoras, y eso permite empezar a incorporarlas en lo que es el material bibliográfico, con lo cual uno puede empezar a dictar las cátedras. Pero también creo relevante lo que dice Adina, porque tiene que llegar un momento en que sea totalmente normal que escuchen música de mujeres y de hombres, o de el género que sea, ¿me entiendes tú? Es como no poner el acento ahí. Yo creo que tenemos que empezar a educar en esta verdadera inclusión de las músicas, porque si bien es cierto, estamos en una época de reivindicación, en donde necesitamos poner en relevancia, creo que hemos hecho, y yo por lo menos lo que he visto en distintos países, estamos haciendo esfuerzos bastante importantes para que eso sea así. Pero también tenemos que educar en que eso es lo que debiese haber sido siempre. Y necesitamos que eso, que digan, ah, me gusta la Leni Alexander, ay, sí, a mí me gusta, no sé, pues escuchar a la música que está haciendo Graciela Muñoz con Paisaje Sonoro. Entonces, que ya las referencias, que los diálogos sean totalmente colaborativos y que sean en un espacio de respeto, en donde sea el trabajo el que motive la conversación, y no si lo hizo una mujer o un hombre. Yo creo que eso es súper, súper importante, empezar a abrir estos espacios de respeto, de valoración, en donde el género no sea, digamos, el eje central, sino que sea el trabajo en la música, el trabajo en el sonido, el trabajo del rescate del patrimonio sonoro. Entonces yo siento que tenemos que educar en insertar el foco en el trabajo musical, independiente de quién lo haya hecho. Pero también creo que se necesita también equilibrar las bibliografías, porque yo no aprendí con ninguna compositora. Y de hecho yo estaba recién iniciando mi carrera compositiva cuando Leni Alexander aún estaba viva, y nadie me dijo, oye, ¿sabéis qué, Valeria? Anda a hablar, trata de conseguirte una entrevista con Leni Alexander, que está ahí en su casa, en tal lado. Nadie me lo dijo. Ella está haciendo la música como tú. Entonces, en ese sentido, yo creo que no debiese existir más eso.
creo que también hay generaciones que todavía están dañadas con un maltrato académico, que nosotros también nos tenemos que hacer cargo de eso y tratar de, uno, no dejar más que eso vuelva a ocurrir, y sí empezar a crear estos espacios seguros de aprendizaje en donde nadie se sienta perjudicado, perjudicado, perjudicade por tener digamos, una decisión de vida sexual que no tiene nada que ver con la música o su trabajo, ¿me entiendes tú? Yo creo que hay que ir como sacando esa visión. O sea, a mí no me gustaría jamás que me preguntaran, hola Valeria, tú eres heterosexual, ah, por eso tu música es así. O sea, lo encontraría horrible, ¿me entiendes tú? Entonces, como creo que no puede ser ese el tema de conversación. A mí me interesaría que me preguntaran, oye, ¿cómo buscaste el material? ¿Dónde grabaste? ¿Qué máquinas ocupas? ¿Cuánto tiempo te demora? ¿Cómo convives con la maternidad? No sé, ese tipo de temáticas son interesantes, pero que se relacione la música que yo hago por quién, mi vida amorosa o mi vida sexual es como, no, eso es muy de farándula, creo yo, que no lo merecemos, nadie lo merece. A mí una vez me preguntaron que qué era lo femenino en mi música. Sí. Bueno, ¿cómo quieres que te diga? O sea, ¿qué es lo que ahí, qué es lo que es femenino? Bueno, te lo digo lo mismo ahí, ¿qué es lo que es venezolano? O sea, ¿cómo decir uno, cómo me pico yo? Quítame esto que es femenino, quítame esto como venezolano. Porque también se ha hecho mucho énfasis en eso, ¿no? La música de las mujeres es diferente y es porque es femenina. Entonces, bueno, y yo, uno estudiante y de muy buena onda, ¿no? Me dijo, ¿por qué? O sea, dime ahí qué es lo que es femenino. Imposible, ¿no? Estoy muy de acuerdo con las cosas planteadas por Teresa y por Adina. También como docente he buscado incorporar, llegar al 50%. A veces lo he logrado, a veces no, a veces lo he excedido, más del 50% por mujeres. Añado también que dentro de la comunidad docente de la Universidad de 3 de Febrero de la licenciatura en Artes Electrónicas, que no es una carrera de música, entonces también hay como un poco menos de la tradición musical pesando ahí, ¿no? Es bastante determinante eso. Eh, Les docentes están en general todos preocupados de incorporar mujeres, de incorporar artistas latinoamericanos también en general, de no simplemente estar mirando a las producciones que, bueno, en artes electrónicas, arte tecnológico, por supuesto que es distinto el arte tecnológico en Latinoamérica que en otros lugares. Bueno, eso da para otra conversación, ¿verdad? Pero es una preocupación que por lo menos en este cuerpo de docentes lo veo muy claramente. Desconozco cómo se está llevando en las carreras que son de música. Sí, doy fe que voy viendo en redes sociales que algunos de los docentes de esas carreras todavía tienen algunas ideas que me parecen todavía anticuadas en relación a este tema. Y concuerdo también con Valeria en que hay como un modelo pedagógico también que puede apoyar todos estos cambios, que tiene que ver con sacar completamente el maltrato académico. Me parece muy importante que hayas dicho eso. Con escuchar más a los alumnos, es también un modelo pedagógico que se está impulsando desde hace unos años en esta carrera en la universidad. Entonces, por ejemplo, todos los años tenemos encuestas que están dirigidas a que los docentes tengan un feedback, ¿no? Donde se les pregunta si se han sentido discriminadas, si las referencias que se han otorgado en clase, qué les parecieron, digamos, eh, como algo para ir midiendo, ¿no? Porque tal vez alguien no se da cuenta de repente hay una situación de la cual uno no es consciente, ¿verdad? Me parece muy importante también esa apertura en los modelos pedagógicos.
Teresa, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, estaba pensando, creo que la otra parte también sería en la parte de programación de música, también cuidar en las cátedras. Hablamos ahorita de la parte teórica, pero también en el área instrumental, cuidar que quede balanceada la programación del repertorio que aprenden los alumnos y en los conciertos. Claro, pero ahí es justamente donde entra este problema. Un profesor de flauta, por ejemplo, para tomar tu instrumento, no tiene la menor intención de ponerse a hacer investigación y a lo mejor imagínate que le presionan de que sí, que 50% sea el repertorio de mujeres, pero la pregunta es dónde están las partituras, ¿no? Eso va a significar más trabajo para mí, dónde voy a sacar yo las partituras y ahí es donde yo creo que entra la labor actual, ¿no? De poner accesible los materiales a la persona que no le interesa, lo que quiere es ir a dar su clase de flauta y irse para su casa, no tiene ningún interés en restaurar la equidad o algo así, lo que quiere es tener una partitura y no quiere tener el problema de dónde voy a sacar yo el 50% de otras partituras. Entonces un poco la idea es facilitarlo. Eso va también en general con el repertorio latinoamericano, ¿no? O sea, es más fácil ir y poner a un estudiante de piano avanzado a tocar estudios de Chopin que buscar repertorio latinoamericano de ese nivel, que a lo mejor lo hay, pero a lo mejor no está publicado, tienes que contactar, dar una vuelta, ¿no? Entonces, será ideal el día de que el repertorio de todos los niveles esté graduado primer año, segundo año, tercer año, y a la disponibilidad, para que no tengan ni que pensar los profesores, ¿no? Y la música esté accesible, tanto la música latinoamericana como la música de todas las áreas en que se desempeñan las mujeres. Sí, de acuerdo. Yo voy a hacer un poquito como, no sé, de abogado del diablo quizás, como dicen por ahí. Estoy de acuerdo en que, claro, la educación, digamos que en espacios como la educación es fundamental, tanto en la parte teórica como en la formación instrumental y en una clase de composición, por ejemplo, pues revisar obras de diferentes personas, mujeres, hombres, no binarias, ¿cierto? Es supremamente importante porque la música, pues finalmente como he insistido yo muchas veces, no es un hecho aislado, ¿no? Es decir, somos personas las que hacemos músicas y las personas pues tenemos unos contextos personales, sociales, familiares que van a determinar pues justamente todas estas cosas sobre las que estamos comentando. Digo que abogada del diablo porque digamos que acá teóricamente en la mesa la solución la tenemos en la mano, ¿cierto? Es hablar, es investigar, es que si yo me encuentro la partitura de Chopin, entonces no, tengo que buscar otra, voy a buscar, ¿por qué no, por ejemplo, una partitura de Teresa Tanco, ¿cierto? Pero entonces siguen existiendo, y lo digo porque hay chicas que están estudiando composición en este momento, ¿no? Es decir, digamos que rondan los 20 años, que han escuchado comentarios como que la música que componen, o sea, que las mujeres no son tan buenas compositoras como los hombres. Y en el ámbito de la tecnología eso se duplica, porque como existe el prejuicio de que la tecnología es territorio masculino, entonces, pues, no, una mujer escasamente puede prender el televisor de la casa, más o menos, ¿no? O sea, existe todavía ese prejuicio. Es que eso es lo lamentable, ¿no? Y cosas como que naturalizamos, por ejemplo, retomando el tema del concierto o de las clases, cuando en un concierto todas las obras son de compositores, nadie dice nada, simplemente escucha y después comenta las obras y cuenta cómo fue su experiencia. Pero cuando el concierto tiene un programa de solo compositoras, no vamos a entrar todavía en el terreno de lo no binario porque ahí sí ya se nos explota todo. Eh, Ahí sí hay comentarios. Empiezan las preguntas. ¿Por qué solo mujeres? ¿Por qué no hay hombres? ¿Por qué no? Yo alguna vez hice un concierto, o sea, programé un concierto en donde, lo confieso acá públicamente, hice el chiste de la cuota masculina.
O sea, puse a un hombre y el resto de obras eran mujeres, porque quería hacer ese chiste de la cuota masculina. Porque entonces ahora, si bien es cierto que estamos teniendo esta discusión, este debate, muchas veces digamos que ya está el tema de la cuota, como de poner a una mujer o máximo dos, porque ya nadie les va a reclamar. Ya nadie les puede decir, pero ¿por qué no programan mujeres? Esperá, tiraste una bomba y ahora y nos cambiaste un poco el tema. Quería agregar algo más Si quieres que me di volver, cuenta claro. mientras hablabas, Ajá. sobre que estamos hablando un montón sobre los ámbitos universitarios, pero hay un montón de mujeres que producen afuera de esos ámbitos, ¿no? Y es verdad que el ámbito a veces Gracias. de la programación de conciertos y de las clases universitarias también muchas veces no coinciden, ¿no? Están la programación de conciertos de manera independiente, están las estatales que muchas veces no tienen nada que ver con las universitarias o fundaciones, tal vez, desconozco los contextos de cada país. Pienso mucho en la programación de conciertos, porque claro, una de las cosas que no dije que hago es que también soy gestora cultural, he curado muestras, he sido programadora también. El año pasado trabajé, por ejemplo, en el Centro de Arte Sonoro, ahí creamos la Radio Caso, donde, por lo menos mientras estuve todo el tiempo cuidando ese 50% de mujeres en la radio. Es una radio dedicada a el arte sonoro, pero también las músicas experimentales y también algunas músicas escritas que se acercan mucho a lo experimental o que comparten a veces orgánicos y que de repente, ¿no? Hay cruces ahí entre el experimentalismo amateur y la composición que pasó por las universidades, ¿no? Y, y haciendo foco en Argentina como primera, sí, como prioritario, porque es un espacio financiado por el Estado, y después, en segunda instancia, en Latinoamérica, y después los otros sures globales, y después el llamado, y voy a poner muchas comillas, primer mundo. Siendo una persona que hace varios años está todo el tiempo tratando de ver qué mujeres están haciendo qué cosas, también por curiosidad, digamos, pero también porque hace varios años que programo distintos ciclos y me preocupó siempre el tema. A mí me parece que cuando se realiza una programación de un concierto en donde no hay mujeres participando, sobre todo cuando hay más de tres, ¿no? Tres compositores, tres solistas, etcétera, ¿no? Me parece que hay una gran vagancia por parte, no sé cómo se dice, no sé, vagancia es una palabra muy argentina, ¿no? Como que no hay un trabajo de investigación por parte de los programadores. Me parece que es muy importante decirlo, que yo realmente comprendo que como programador, como gestor, a veces uno está pensando en múltiples cosas, pero me parece que es muy importante pensar a un programador que sea curioso y que esté todo el tiempo buscando nuevos músicos para incluir en conciertos, ¿no? Que esté pensando en trabajar intergeneracionalmente y no solamente programando a sus amigos, la gente que conoce, la gente sus alumnos o la gente que conoció en su universidad, sino que esté todo el tiempo buscando ampliar y conocer cosas. Un programador curioso me parece que es un buen profesional, por ejemplo, de la programación. Realmente las veces que he escuchado, que una vez me acuerdo que había una lista de 17 compositores, no había ni una sola mujer, y le dije al programador, hace un montón, hace como 10 años, no hay ninguna mujer, y me dijo, pero sí no hay. Yo no le dije nada, pero yo le dije, pero yo quién soy, y allá, mirá, vino al concierto, está esa chica que también, ¿no? Como que no hay, dicen. Y es mentira eso, es que son vagos, son personas que no quieren hacer el esfuerzo de buscar, no quieren hacer el esfuerzo. Y es muy importante que hagan el esfuerzo, porque
Las mujeres en este momento estamos haciendo un esfuerzo buscando, investigando, siguiendo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Justamente este trabajo de tal vez el docente que, bueno, los docentes muchas veces están mal pagos, es complicado, yo entiendo un montón de cosas. Pero es un trabajo que estamos realizando nosotras y me parece que no es justo que los programadores no realicen ese trabajo de investigar, ¿no? De buscar. De acuerdo. Si quieren, la pregunta que hice hace un momento, no sé, ya veremos si no la contestamos por cuestión de tiempo, pero estoy de acuerdo. Sí, era una bomba y por eso decía que era abogada del diablo. Tocaste un tema que a mí me parece súper importante y es que muchas veces muchas mujeres llegan a la composición por un lado distinto a una clase de composición formal, es decir, a un estudio formal de composición en una academia de música que forma compositores, ¿cierto? Digo, lo hago intencional al mencionarlo en masculino. Y eso también genera un problema y es que eh, eso puede ayudar a veces a poner en duda, digamos que no sé, como las capacidades como compositora de esa persona, ¿no? Como que no estudió composición, entonces no es compositora, ¿no? Y resulta que no estudia composición porque las carreras de composición, los programas de composición muchas veces son excluyentes, ¿no? Y hay docentes que todavía piensan que, que una mujer compositora, pues es una compositora, o sea, es de menor nivel. Hablo de docentes, ya no solamente de colegas, ¿cierto? Y lo digo por experiencias que hemos recogido en distintos lugares, ¿no? No es solamente aquí en Bogotá, ¿no? Sino en distintos lugares. En la red, lo hemos comentado muchísimas veces. Para quienes nos ven, la Red CLA es la Red de Compositoras Latinoamericanas, un espacio que se abrió desde el año pasado. Digamos que la pandemia nos reunió virtualmente y bueno, nos reunimos regularmente y generamos espacios pues para justamente visibilizar el trabajo de las mujeres compositoras en América Latina. Pero sí quería comentar eso, ¿no? Como que esa validación por parte de los colegas cuando una mujer llega a la composición por un camino distinto al de un cartón de compositora, eh, es muy compleja, ¿no? Y le ha pasado justamente la historia de la música electroacústica en el ámbito de las mujeres está llena de esas historias. Yo coincido mucho con lo que se ha dicho. Creo que, o sea, esto es una situación muy personal que me pasa a mí muy, muy así, que yo entiendo la buena voluntad de mis colegas cuando quieren que uno les comente del material, pero tal como decía Alma, nosotras nos hemos preocupado de investigar, de buscar, de andar así como hurgando, conectándonos. Oye, tienes la partitura, tienes el audio. Cuando vemos que alguien publica algo, uno va y dice, oye, ¿de dónde sacaste ese material? O sea, estamos preocupadas nosotras de reivindicarnos. Y me pasa que en el terreno, cuando mis colegas me dicen, oye, pero la Valeria tiene el material de la Leni Alexandre, o la Valeria tiene el material de, pásalo. Y yo me he tomado horas analizando esas partituras, horas tratando de entender la grafía que hace, y es como, sí, perfecto, yo puedo pasar porque creo que es importante que la maestra Leni Alexandre sea difundida, pero también creo que tienen que hacer el esfuerzo de analizar ellos las obras, de escuchar ellos las obras y no que más encima tú les pases el resumen del catálogo completo, así como siento que me falta como ese involucrarse en esa realidad. Y eso de repente yo lo extraño un poco, porque creo que es bueno que le pasemos, oye, están las referentes, búsquela, métase a la red, vea la página, escuche la música, pero si aparte también pretende que yo le haga la pega de analizarle las obras, creo que es como en solidaridad por el género, no, o sea, valor, no. O sea, creo que también tiene que haber una
un esfuerzo, como decía, tiene que haber un esfuerzo colectivo, y eso yo creo que es lo que hay que educar. Tiene que haber un esfuerzo colectivo en donde, si yo quiero incorporar esas bibliografías a las cátedras, tengo que también darme el tiempo de analizar esas obras y escucharlas y entenderlas para poder hablar de ellas. Y creo que eso es algo que también hay que ir incentivándolo poco a poco. Y también respecto sobre la vida no académica, el desarrollo de la música fuera de la universidad, creo que también es algo que existe y que también debemos observar y apoyar, porque eso es una realidad. Porque también a nosotras, siendo que hemos estado en la academia, nos han tratado mal por ser incluso académicas. Entonces yo digo, alguien que ya está fuera, o sea, si a nosotras nos han tratado mal, alguien que ya no pasó por la universidad es peor. Entonces, creo que sí es importante. Hay gente que está fuera y que de verdad no le interesa entrar a la universidad porque siente que son espacios que coartan la libertad de expresión. Y es muy válido eso porque es algo que se ha dado, no es algo que uno diga, no, eso no es cierto. O sea, cuando alguien me contesta eso es porque yo lo miro y digo, sí, y qué lamentable que eso sea así, o que se siga sintiendo eso así. Entonces, también creo que hay gente que pasó por la academia, decidió retirarse de la academia y armar un espacio alternativo. Y creo que esos espacios alternativos son súper necesarios y también es importante de apoyarlo, de visibilizarlo, que son espacios que de verdad cumplen ese rol de poder difundir y promover ese arte que no pasa por la universidad tanto, o la programación del concierto de la universidad, su temporada anual, todas esas cosas. Creo que también es importante atender las necesidades y las propuestas que surgen de este mundo alternativo a la universitario. Creo que es súper importante ese reconocimiento también en ese lugar. Valeria, yo te comentaría que los docentes que no investigan, que quieren que le hagas tú el trabajo, pero ellos no investigan en nada tampoco. O sea, no es que no están interesados en la música de mujeres, no están interesados en la música contemporánea, no están interesados en la música latinoamericana. O sea, gente que como que, diríamos en Venezuela, mata al tigre, ¿no? Hace su trabajo ahí sin mayor aporte de, de investigación. Yo sí siento en lo personal que debería haber, no voy a decir obligado, pero sí debería hacer las direcciones. Bueno, yo me desenvuelvo prácticamente siempre en la academia, ¿no? Que hubiera una inclinación de decirle a los profesores, señores, se verá bien visto si usted incluye música latinoamericana, se verá bien visto si usted incluye música de mujeres. Eso eran puntos extras para su evaluación. Si usted plantea ante sus estudiantes un repertorio diferente. Yo he hablado con colegas muy queridos y les he dicho, ¿estás dando historia de la música? ¿Incluyes música de mujeres? Yo no tengo necesidad de hacer eso, es la respuesta. Yo completo toda mi historia de la música sin mujeres. Digo, pero no te interesa. No, no, eso es mucho trabajo, eso no lo voy a hacer. Entonces, sí, el problema está en eso, ¿no? Teresa, ¿quisieras comentar algo antes de que empecemos a cerrar? Y creo que también replantear, estamos hablando de lo que significa la academia, también los espacios independientes y de la apertura creo que podemos tener, no sé, estoy pensando a invitar a personas incluso que no son músicos a que formen parte de esta conversación, abrirlo a público general, porque creo que de ahí podemos generar muchos aliados que nos van a ayudar en nuestra misión. Y bueno, eso es algo que, regresando a la pregunta final, eso fue algo que aprendí a través de la vida de Alida Vázquez, que ella se alió con feministas, con bailarinas y así pudo hacer que su obra fuera visible. De acuerdo. Yo también considero un punto importantísimo como salirse del círculo de los iluminados. Creo que eso fue algo que le hizo mucho daño a la música electroacústica en general, ¿no? Como que se creó como un público súper especializado, es decir, compositores básicamente, y eso, claro, la alejó completamente del público.
Siento que, bueno, que por fortuna en los, no sé, 15 años últimos quizás, pues ha habido muchos esfuerzos de diferentes plataformas como para acercar la música electrónica y electroacústica como cualquier otra, es decir, como abrir el público, como considerarnos como parte de la música finalmente, ¿no? Porque es que antes era como si fuera algo muy especial. Bien, pues quiero agradecerles muchísimo. Creo que estamos de acuerdo en que necesitamos revisar nuestra historia, necesitamos volver a ese pasado, necesitamos revisar para justamente entender que esas prácticas y esas historias que tenemos en común eh, pues se pueden ver desde múltiples perspectivas, ¿no? Es decir, no hay un único relato. Para cerrar, quisiera compartirles una pequeña lista que he venido pues desarrollando en mi investigación sobre pioneras de la música electrónica en América Latina. Faltan algunos nombres, pero pues lo quiero hacer para que quienes nos ven se interesen justamente por profundizar y por ahondar en estas creadoras que han hecho tantos aportes como los nombres que conocemos de siempre, ¿no? Entonces, en Argentina, me interesa mencionar, me interesa no, sino que digamos que voy a mencionar algunos nombres. Hilda Dianda, Regina Benavente, Beatriz Ferreira, Graciela Castillo, Elsa Justel, Susana Antón. Los nombres los estoy diciendo en orden cronológico. Brasil, Josi de Oliveira, Vania Dantas, Denise García, Janet El Jauli. Chile, Leni Alexander, Iris Sangüesa, Cecilia García Gracia. Colombia, Jacqueline Nova, Catalina Peralta, Ivonne Caicedo, Claudia Tamayo. Cuba, Marieta Beulens, Mirta de la Torre, Ileana Pérez, Keila María Orozco. México, Alicia Urreta, Alida Vázquez Ayala, Hilda Paredes. Venezuela, Adina Izarra, Oxana Linde. Estos nombres son como personas, son mujeres que digamos que le han dado una cabida importante a los medios electroacústicos dentro de su producción, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela tengo entendido que Diana Arismendi trabajó medios electrónicos, pero fue solamente en la década de los 80 y como que no continuó. Por ejemplo, en México, Gabriela Ortiz, que es una compositora muy relevante, ha trabajado en medios electrónicos, pero creo que su interés en realidad está más hacia el mundo acústico. Entonces, digamos que no es una lista como de sacar, pues como sí, como de resaltar porque sí, hay que tener en cuenta esos matices, por supuesto, como decía Valeria en algún momento, estos listados son un poco riesgosos porque siempre queda alguien por fuera. Beatriz Bilbao, gracias a Dina por recordarnos eso. Entonces, pues quiero agradecerles muchísimo por esta conversación, por este espacio, por este encuentro. Creo que si hay algo que nos ha enseñado la pandemia también es que la mejor forma de enfrentar cualquier crisis es en compañía, ¿no? Es encontrándonos, es conversando, es colaborando. Bueno, por eso agradezco mucho que ustedes nos hayan compartido sus sentires, sus pensares. Como siempre, en una hora, bueno, no alcanzamos a cubrir todo, pero ahí están las menciones a los trabajos que han venido desarrollando cada una. Y le agradezco nuevamente a Rodrigo y al CEMAS por este espacio y bueno, que Visiones Sonoras 2021 siga siendo tan maravilloso como todos los anteriores. Muchas gracias, Ana María. Aquí estamos de regreso. Escuché toda la conversación con atención y súper interesante. Creo que esto también va a generar un espacio de conversación, como por ahí comentaban, que puede seguir adelante.
Invito a los que están viendo los videos a que utilicen el foro que tenemos para comentar, o puedan, por supuesto, también estar conectados en las actividades en vivo para poder hacer comentarios y seguir este tema que sin duda, primero que nada, permanente, muy vasto, y que esto es solamente el inicio. Así que bueno, de manera muy especial, Adina, Alma, Valeria, Teresa y Ana María, mil gracias a nombre de Visiones Sonoras del CEMAS, que al final pues depende, como ha sido durante estos casi 16 años que llevamos trabajando y 17 años de Visiones, de todos los artistas como ustedes que nos hacen favor de compartir su material, sus reflexiones, sus ideas, sus, digamos, su manera de pensar y ver el mundo del sonido y, bueno, de la música en general. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a las instituciones que nos han ayudado, como dije al principio, que es parte fundamental, al personal del CEMAS, y además invitar a todos los que nos escuchan a que no se pierdan el resto de las mesas, de los conciertos, de las actividades institucionales que tenemos en esta nueva versión exploratoria de Visiones Sonoras. Así que muchas gracias y seguimos adelante.